Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes. EcoTrackers Online, haciendo un contacto directo entre Ecuador y Dinamarca con Carmen Verónica Moreno Maldonado. Ella es una licenciada en turismo ecológico, histórico-cultural graduada en la Universidad Central y una máster en política latinoamericana graduada en la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Hoy hablaremos acerca de cómo se está viviendo la pandemia en Dinamarca y todos estos detalles que tienen que ver con la situación de los ecuatorianos y de los latinoamericanos en Europa, que también están pasando la pandemia. Y, por supuesto, finalmente, como ella es una licenciada que ha estudiado precisamente historia y política latinoamericana, ¿cómo nos ven las universidades de Dinamarca acá a esta gran región del mundo que va desde el Río Grande hasta la Patagonia, la más grande región en biodiversidad, diversidad cultural y geográficamente mejor ubicada del planeta en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, con el Pacífico, el Atlántico, las corrientes del Niño, Humboldt, el Golfo y todo eso? Realmente, como ustedes comprenderán, es muy importante saber cómo nos miran luego de que por esta pandemia que estamos viviendo, pues las situaciones han cambiado mucho en el mundo. Ha cambiado primero lo que es la comunicación, por eso estamos comunicándonos por internet. Seguramente va a revolucionar todo lo que es el transporte. Vale señalarles también que Verónica es mi hija, ella se graduó y fue a estudiar allá, se casó con una persona en Dinamarca, su esposo es un migrante, es hijo de migrantes coreanos y profesor de matemáticas en la ciudad de Aarhus. Y bueno, ¿qué más puedo decirle sino decirle a Monquita que con el corazón en la mano te saludamos y te decimos y te preguntamos cómo estás, cómo te sientes, cómo estás viviendo, qué estás pasando, por qué estás Gracias por la pasando? invitación. Gracias por la invitación y por la presentación. Mi candidato, ¿cómo se llama aquí? La magistratura que estudio aquí es de estudios latinoamericanos, no es solamente exclusivamente política. La política fue una parte de los estudios, pero también está la parte social y la parte económica e histórica de Latinoamérica incluida en mis estudios. Bueno, el el coronavirus 19, que es una variante de SARS, ¿no? Ha sido un terremoto que ha movido las bases de todo lo que se podía haber creído en el globo. Y aún así puedo ver que en Dinamarca ciertas bases fundamentales que tienen como sociedad han sido reafirmadas y reforzadas en la forma en que se confirma el nivel de ética, el nivel de aceptación y de conocimiento de las normas y de la gente y su actitud hacia cierto tipo de, no ordenanzas, porque no siento que aquí el régimen de gobierno dé ordenanzas y leyes de mano dura, sino que son paulatinas, comienzan como recomendaciones y luego comienzan como ya algo que llaman aquí POBUD, que son indicaciones de carácter que se tienen que cumplir, ¿no? Ordenanzas, pero sin un carácter estricto de mano dura. La mortalidad y, y los enfermos han sido tan numerosos e impactantes como lo que nos ha pasado en América Latina y Estados Unidos, o No, no se ha notado. no. Escandinavia, en Escandinavia, el país más afectado de los tres que conforman la región, que son Noruega, Suecia y Dinamarca. Suecia fue la más golpeada hace unos meses y la que menos golpeada ha sido Noruega. Entonces Dinamarca se ha encontrado dentro de una burbuja en donde se ha tratado
se trató en un inicio con cierto tipo de métodos y de técnicas para saber cómo se podía frenar el avance del virus en la población y tratar de aplanar la curva lo antes posible. Pero se cambiaron las estrategias, no recuerdo exactamente cuántas estrategias se probaron hasta que ¿cómo se llama? La isolación social fue lo que se llevó a cabo. Entonces hubo un cierre, digamos así, del Estado y de la sociedad. No se podía reunir en lugares públicos, pero a pesar de la incomodidad, la gente cumplió a cabalidad, la mayoría de ellos, con los puntos y las líneas que había que cumplir para que la curva se aplane. Para el día de hoy, bueno, Groenlandia y las Islas Feroe son parte del... En Dinamarca, en total, se están haciendo muchísimos test de prueba de COVID. En total, hasta el día de hoy, se han realizado 2.321.000 en una población de un poco más de 5 millones de personas. Entonces, si se tienen resultados de que hay un número de avance o un número de receso en el avance del virus, significa que es porque se hacen test continuamente y la gente que regresa y ha estado en ciertos lugares que fueron considerados como lugares de riesgo tiene que hacer una cuarentena y también tiene que ser testeada. Se ha testeado, Dinamarca tiene un número de test de 2.321.000 y la gente que ha sido testeada hasta ahora ha sido de 1.629.000. Los casos confirmados han sido 16.627. Se han hospitalizado a 19 personas. En unidades de cuidados intensivos han sido 2 personas para el día de hoy, para este update, esta actualización. Y se han recuperado 14.763 personas. El número de muertes que se da en Dinamarca ha sido de 624 personas. Es decir, que ha sido un índice de fatalidad del 3,8%. Muy bajo. La pregunta ahí es, ¿por qué Dinamarca, que se supone tiene una población longeva, no ha pasado por las mismas situaciones que, por ejemplo, ha pasado Bélgica, que tiene 83 por cada 10.000 habitantes, y España, que también tiene una población longeva, que también ha pasado por una catástrofe, Inglaterra, que también tiene una población longeva que ha pasado por una catástrofe, Italia? ¿Qué es lo que, sabiendo que la mayor la población de Dinamarca también es longeva, por qué no les pasó lo mismo? Creo que uno de los grandes motivos es el sistema de bienestar que se tiene en los países escandinavos. En Dinamarca, el promedio de personas tienen que pagar el 37% de sus ingresos al Estado en tributos, es decir, en impuestos. Aquellos que están desempleados tienen un acceso a, si es que están dentro de un sistema de cajas de beneficio, uno paga trimestralmente una cierta cantidad, pero en caso de que te quedes desempleado, ellos van a asumir una especie de sueldo que te pueden dar mensualmente en caso. Se paró, se paró, se paró, se murió, se paró. ¿Aló? Donnie, el monkey. Se nos Yo te paró un escucho bien. ratito, sí, no, se nos Sí, paró sí, un sí. ratito. Se nos dañó un poquito la conexión. Parece que la conexión de internet estaba inestable hoy. Sí, pero espero que se suba la mayor parte de esto. Te decía que el sistema de beneficio económico no es porque uno reciba, sino porque uno aporta. Entonces, que hay personas que en promedio, hasta cierto nivel de ganancias, aportan como regla el 37% de su sueldo. A partir de cierto número de ingreso, la gente comienza a aportar en progresivo más.
En Dinamarca puedes llegar a pagar el 60% de impuestos. Entonces, tú tienes un sistema social estable, tienes un sistema, un aparato público enorme y tienes un sistema de educación gratuita y un sistema de salud gratuito. Entonces, aparte de que este tipo de instituciones que yo hablé antes son como un fuerte para aquellos que se quedan desempleados, pero son profesionales, había una cierta tranquilidad dentro de lo que cabe, en que el cierre del país se realizó, si no me equivoco, el 19 de marzo y se esperaba que para después de la Pascua, que sería abril, los primeros días de abril, ya se hubiera superado la peor parte y se pudiera regresar paulatinamente a abrir las diferentes áreas del país sin abrir fronteras. Pero comenzó a alargarse. Yo misma fui enviada de mi trabajo con un anticipo de que tal vez tenga que regresar en el mes de junio, y eso me lo dijeron el 18 de marzo. Y efectivamente, para mí fue un shock que me digan que de marzo a junio. Y después, cuando ya se acercaba la fecha, el 25 de mayo, se vuelve a hacer una rueda de prensa. El gobierno mantiene muy atento al pueblo con todo lo que respecta a los avances, con todo lo que son las reglas, los cambios y las justificaciones para ciertos cambios que se realizan. Entonces, eso no ha faltado, pero el 25 de mayo ellos dijeron, queremos volver a abrir la sociedad, digámoslo así, las zonas públicas, las áreas educacionales, y sugirieron una reapertura de escuelas y de colegios, y en cambio de otros sectores, no. Por ejemplo, el sector de cultura al que yo pertenezco, no lo volvieron a abrir sino hasta julio, mediados de julio. Y todo lo que era el sector de la vida nocturna y de festivales y conciertos ha seguido cerrado hasta ahora. El 4 de septiembre va a haber una reapertura de ciertas áreas de la sociedad. Sin embargo, los chicos han estado prácticamente, no se volvió a abrir los colegios desde marzo, solo ciertas secciones y ciertos estudiantes que tenían que volver a dar un examen de finalización. Ellos fueron los únicos que regresaron a los locales de enseñanza y cada clase estaba dividida más o menos en 3 locales. Entonces los profesores tenían que enseñar a distancia y en cambio los chicos que sí podían asistir, porque era su examen final de la sección educacional que tenían que estar divididos en 3 locales diferentes para guardar la distancia entre ellos. Había una ordenanza constante de guardar distancia, la gente es muy disciplinada, la gente tiene, y pienso yo que por eso se confirmaron muchos de los valores daneses, digámoslo así, en que si bien es una sociedad que realza mucho el valor del individuo y el individuo como único ente puede manejarse y llevar a cabo su vida solo, cuando se toman decisiones colectivas, todo el colectivo avanza, porque todo el colectivo tiene una sensación de cohesión, en especial en este tipo de crisis, y hacen caso. La mayoría hacen caso. En el caso Entonces, tuyo, en no, no, se dio tal vez esos problemas de racismo como los que se dieron en Estados Unidos y se dieron también en Europa, esas protestas como la protección de los negros, que decían que la vida de los negros también vale. ¿También se dieron protestas de ese tipo en Dinamarca? ¿Existe ese problema o no? Dinamarca es un país muy homogéneo cuando nos referimos a etnicidad. Es decir, que la mayoría son lo que conoce la gente como los escandinavos, entonces lo que son los blancos, rubios, ojos azules. Y la otra parte, la siguiente, la más grande minoría, si no me equivoco, son aquellos provenientes de Medio Oriente o de Turquía, porque hubo una gran influencia. Luego viene una facción grande de somalíes y otro tipo de inmigrantes
de los latinos no estoy segura, porque es como que los latinos, si bien se juntan con sus amistades latinas, si no me equivoco, la mayoría de latinos que hay aquí en Dinamarca están casados o unidos o vinieron, cuando se trata de unificación familiar, con un danés. Entonces no están, no es que vienen y se juntan y se casan entre ellos, como pasa en algunas de las minorías, que muchos, qué sé yo, si vienen de Irán, usualmente traen a su familia de Irán o conocen a otra familia iraní aquí, o familia persa, y que tengan, no sé, criterios unánimes sobre, qué sé yo, religión o lengua o festividades, qué sé yo. Entonces, si bien hay un cierto tipo, porque pienso que es una órbita natural del ser humano alejarse de lo que no se le parece, no ha habido una ola de racismo tan grande hasta hace, creo, se me equivocó, 2 semanas, en que lastimosamente y vergonzosamente un político, una persona llegó a hacer una declaración muy, sí, me parece muy poco concisa, digámoslo así, porque llegó a decir que en la ciudad donde yo vivo, que hace 1 semana y media hubo un rebrote y fuimos lo que denominan un hotspot, dijo que hay un rebrote en la ciudad de Aarhus, especialmente en la región de Jutlandia Central, y que la mayoría de infectados son somalíes. Y eso en lo personal pienso que desató desencadenó precisamente ese nivel de pensamiento que esperamos que no se tenga en Dinamarca, que se tiene, que es muy escondido, que está muy maquillado, en mi opinión personal, pero eso de decir que ya tu enemigo puede tener una cara, un rostro y que justamente no se parece al tuyo, eso es ideal para mentes pobres, digámoslo así. Y tal vez no tan pobres, pero gente que puede estar en un cierto nivel de histeria o de pánico y que va a tener, no sé, un poco de alivio en saber que, es que son, perdón que lo diga así, esos negros somalíes los que tienen esto. Y sí, en ese sentido hubo un brote de una peculiaridad racista que muchas veces se ve, ¿cómo se dice? Los otros daneses que ven que esto es políticamente correcto comienzan a reducir y a hacer caer en cuenta a la gente que se pronuncia así. El problema es que lo vienen a hacer aquellos que apuntan a los somalíes, vienen a hacerlo a través de un cierto humor, y el humor danés es muy irónico y es muy oscuro. Pero en lo personal yo pienso que porque sea humor no quita la idea central, ese tizne de lo que ellos piensan como verdad. Bueno, estamos prácticamente asistiendo al fin del último imperio supremacista blanco que es Estados Unidos, primero por la pandemia y luego por este huracán que viene prácticamente, este ciclón que ha entrado, que es el Laura, que está terminando con aquellos conceptos que tenía Donald Trump de que, bueno, sí, el virus es una cosa chiquita y va a pasar y aquí no pasa nada. Y claro, llega el huracán este que está llegando ahora y que es más fuerte que el Katrina. Dice que en 135 años no han tenido un huracán similar como el que entró ayer a eso de las 2 de la mañana. Y que prácticamente nos pone en relieve de que Donald Trump decía, ese cambio climático es un cuento, eso no tiene nada que ver. Bueno, los daneses están también sufriendo el problema del cambio climático con Groenlandia, ¿no? Están viviendo una situación especial porque se está deshaciendo Groenlandia, pero yo no sé si eso es ventajoso, eso es desventajoso, eso es magnífico, porque pueden tener más tierras productivas, pueden llevar gente, pueden ampliar su espacio para vivir, es maravilloso, porque, por ejemplo, Rusia está diciendo y Canadá están diciendo, bueno, qué mejor, ¿no? Ahora tenemos más tiempo para cultivos, más tiempo para cosechas y más espacio. Canadá es un país enorme. Estamos hablando que es más grande que Estados Unidos. Rusia, no se diga, la mitad del país estaba
prácticamente bajo hielo la mayor parte del año, y ahora pues tienen enormes espacios para cultivos y tiempo para cultivos. En este cambio climático que está golpeando ahora Estados Unidos y que Donald Trump dijo, eso no tiene nada que ver. Para los daneses, ¿es importante este impacto del cambio climático? Porque ya sabemos que Em, nos ha puesto de relieve que el virus tiene que ver con el cambio climático también, y también tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento de las ciudades. Recordemos que el virus se ha producido porque va a comer murciélagos, ¿no? no, yo pienso que hay que tomar conciencia de muchos de las teorías, y inclusive confabulaciones que se llegan a crear alrededor de cómo y de dónde proviene el virus. Una de las, como expliqué antes, uno de los problemas que tienen las sociedades y el ser humano en sí es tener un enemigo que no tenga un rostro y que no pueda ser apuntado. No es una idea fácil de asimilar. Cuando no tienes un enemigo visual y físico, no puedes descargar tu ira contra alguien, ¿no? Yo pienso que con el virus somos todos víctimas, que lo fue inducido, que lo metieron, que los chinos, que los murciélagos. A mí me parece que todo eso son solo elucubraciones sin una base fundamentada. El COVID nos ha hecho víctimas a todos, algunos sufren más, algunos sufren menos. A partir de esto, con lo del cambio climático, Dinamarca es un país que ha defendido mucho el concepto de lo que es ecológico. Son pioneros en la exportación de molinos de viento, es decir, de las productoras de energía eólica. Luego de Vestas, vino General Electric como uno de los grandes, pero Vestas ha sido uno de los más grandes y es una de las empresas más grandes a nivel internacional de eso. Y también Copenhague fue, si no me equivoco, hace algunos años la sede para ciertos acuerdos sobre el cambio climático y la reducción de emisiones de óxido de carbono a la atmósfera, que Estados Unidos no firmó en aquel entonces, si no me equivoco, todavía era Obama presidente. Ahora, hay dos cosas. Con el hecho de Groenlandia, ¿no? Justamente hoy día hablaba con un colega, un amigo, y él tiene que ir a darnos cursos de capacitación y de control en realidad son cursos para saber cómo manejar las reacciones ante la violencia. La sociedad en Groenlandia es un estado autónomo. Es por eso que cuando hubieron estos rumores de que Donald Trump quería comprar Groenlandia, era un absurdo y nosotros solamente nos reíamos porque un payaso no sé, o sea, de esas magnitudes, perdón que lo diga así, y aquellos que están a favor de él, pero justamente la primera ministra danesa hizo caso omiso a eso, porque dijo, o sea, esto es una payasada, es un infantilismo, ellos son un estado autónomo, ellos pueden defenderse a sí mismos, pero la realidad es que vive en Groenlandia y que conversaba con este amigo mío el problema es, y me recordaba mucho ciertas secciones de nuestra sociedad en Ecuador donde la gente vive al día. Entonces, cuando se chocan dos tipos de regiones o dos tipos de culturas, una cultura que como la danesa y en general muchos europeos la ven como una cosa lineal, la concepción del tiempo, ¿no? Haces esto y después haces esto y hay un futuro y lo puedes planear. Y para los otros es como, bueno, ¿y qué vamos a comer esta merienda? Es una comprensión espiral del tiempo, ¿no? Entonces es como que tú miras el espiral desde arriba y como que vuelves a quedarte estancado en el mismo sitio. Y esa es la comprensión del tiempo que se tiene en América Latina, por ejemplo, en los otros lugares del mundo. No hay un avance, no hay eso de la línea de que tenemos que estar aquí, tenemos que ser puntuales, después de esto el resultado es esto. No, el plan es que no hay plan. Y bueno, si llego 30, 40, 60, si llego hoy día, tienes que estar contento. Aquí no. Y cuando llega eso a un lugar, a un hábitat como Groenlandia, que sí ha pasado sus momentos sombríos con el imperio danés, o sea, con el rey danés, muchos de los que dirigen lo que pasa en Groenlandia, daneses, muchos de los groenlandeses han sido obligados a aprender la lengua danesa. Y
la forma en que ellos fueron sacados de su hábitat, digámoslo así, para entrar en una cultura absolutamente occidentalizada, donde la producción y el crecimiento es la base, casi que a veces no importa, como en la selva en Ecuador, mientras a mí no me tengan que quitar mientras a mí no me tengan que quitar mis preferencias arancelarias para yo tener mi gasolina barata. ¿Qué me importa que se maten 4 pájaros multicolor en la Amazonía? Para hacer una, así es, una aproximación a una situación similar. Acá no pueden hacerlo tanto también porque el régimen en sí, el régimen danés, protege mucho de sus áreas naturales. Pero una región autónoma tiene mucho que ver en, por ejemplo, cómo distribuye ciertas regiones a ciertas transnacionales que puedan mostrar un interés. Entonces, los groenlandeses en sí no es que sean gente que necesariamente se preocupe mucho por la maravilla que es Groenlandia, por lo que tienes o lo que puede salir de ahí. Muchos viven de lo que es el día o viven de sus redes sociales tratando de ser un sueño de lo que quieren ser y no siendo tal vez ellos mismos. Prácticamente con Groenlandia, Dinamarca es el país más grande de Europa, ¿no? Casi se puede decir. Es el país más grande de Groenlandia es la Europa. isla más grande del planeta, sí. Fuera de Rusia es el país más grande de Europa, con Groenlandia. Sí. Ahora, en el... Quería hacer un comentario más para hacer polémica sobre esto, pero lo del fin del Imperio Blanco yo lo veo muy lejano. Y eso es porque pienso que a nosotros en general, desde pequeños, se nos cultiva y se nos programa para aceptar y pensar que aquello que proviene de lo blanco es más aceptable, es más racional, es mejor. La supremacía blanca tiene historia, tiene una programación, tiene un planteamiento que ya está muy en todo tipo de culturas. Y yo le veo difícil que vaya a caer los blancos. Yo le veo muy difícil, especialmente porque algo así como el machismo parte de las madres, la preferencia por lo blanco parte de los que son menos blancos. Bueno, hay una Es mi parte opinión personal. que valdría así explicarte en este aspecto. Yo dije eso porque evidentemente después de la conquista de América, o con la conquista de América, pues la expansión de los imperios blancos, porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de Dinamarca y en el caso de Estados Unidos, el Dios Cristo que ellos adoran es un Dios blanco. Y Cristo nunca fue blanco, pues Cristo fue un judío y los judíos no eran blancos. Pero usualmente las poblaciones adoran aquello que se les parece a sí mismos. Bueno, ahora, la siguiente cosa es que decimos imperio aquel sistema de gobierno que tiene bases militares en otro país y puede controlar utilizando esas bases militares. Porque el que haya la influencia blanca en el mundo no será posible quitarlos nunca, como tampoco podrá ser posible quitar la influencia negra y tampoco será posible ahora quitar la influencia latina, porque recordemos que lo que está pasando en América Latina es evidente. Lo que está pasando en América es que América Latina era una parte del continente americano que tenía menos habitantes que Norteamérica y que tenía más habitantes ignorantes y analfabetos, pero ahora América Latina tiene más habitantes que Norteamérica, tiene más territorio, tiene más gente estudiada, tiene más gente capacitada y han desarrollado, igual que los mongoles, que desarrollaron jinetes extraordinarios que pudieron dominar todo el mundo. Se conquistaron China, India, se conquistaron Rusia, Europa, buena parte de Europa. Nosotros hemos desarrollado un nuevo tipo de jinetes, un nuevo tipo de gente que se llaman los informales, que podemos sobrevivir en ciudades como Sao Paulo, Guayaquil, y podemos cruzarnos la frontera de los Estados Unidos e ir a sobrevivir en las calles de Nueva York, de California, de cualquier estado norteamericano. Es decir, somos los nuevos jinetes mongoles que vienen desde Sudamérica y, por supuesto, ahora son el 30%
de la población norteamericana y aspiramos a tener, después del próximo mandato de un presidente latinoamericano en Estados Unidos, porque soñamos que en América, desde Canadá hasta la Patagonia, deben desaparecer los muros de Trump, deben desaparecer las fronteras, todos tenemos que transitar libremente, podemos educarnos donde nos dé la gana, podemos vivir donde nos dé la gana, y más, con más razón van a querer eso los mismos norteamericanos, que ahora se está dando cuenta que el clima en Norteamérica se está haciendo insoportable y que para esos viejitos les sale mejor ir a vivir en Ecuador, pues ya hemos probado. Y que, ¿para qué me voy a quedar a vivir en un país donde el clima es insoportable, donde el racismo es insoportable, donde todo es caro, cuando me puedo ir a vivir en un país donde me sale mi pensión de jubilación una maravilla, me sale baratísimo, tengo rico clima, tengo buena comida, comida natural, respiro aire puro, qué lindo. Entonces esto es el sueño que tenemos aquí en América, ¿no? Hacer que desaparezcan las fronteras desde la Argentina hasta Alaska. ¿A qué diablos queremos más muros de Trump? Adiós las visas, señores. Vea. Eso es lo que soñamos. Ahora que lo dices, a mí me parece que ese sueño lo tienen cumplido los Estados Unidos. Ellos no tienen problemas con fronteras hacia el sur o hacia el norte, en todo el hemisferio, en todo el continente. Es nuestro sueño ahora, pero no sé si es una tendencia, así para decirlo y generalizadamente, aquellos que vienen del sur, los que vienen para el norte, tienen un problema. Pero en Estados Unidos creo que ellos tienen cumplido ese sueño y también tienen su ellos tienen sobre sí 50 mismos de estados, que ellos tienen 50 son estados los sin patrones y son los que deciden sobre el hemisferio Ahora Europa, por y el ejemplo, mundo. Europa creo que son 35 estados, también están sin fronteras, qué maravilla. La gran mayoría. Pero no hay libre circulación necesariamente. Y hay ciertos estados, especialmente los más ricos, como Noruega y como Suiza, que no están dentro de lo que es ni la región Schengen, ni la... uno no está en la región Schengen y otro no está en la Unión Europea, entonces, y aparte tienen su propia identidad, tener su propia moneda. Pero no por Noruega. Noruega no es tan atractivo hasta el momento porque Noruega es carísimo, es el país más caro de Europa para vivir y es extremadamente frío, entonces no resulta tan atractivo por los mismos motivos que tú habías dicho, que resulta atractivo un lugar como Ecuador. Pero Suiza, en cambio, como está en el corazón de todo y tiene unos paisajes maravillosos, bien puede decirse que lastimosamente Suiza es uno de los países donde muchos individuos de su población expresan su racismo en contra de aquellos que no se les parecen y no tienen vergüenza en mostrarlo, no tienen vergüenza en decirlo y en admitirlo. Una de las grandes ventajas. Pero en general, si tú tienes dinero suficiente para venir a vivir aquí, puedes venir y sin problema. Ahora, dime una Pero cosa. sí hay una órbita especial de cómo se maneja no sé, no la aceptación, pero Como la migrante, raza o... tú como migrante a Australia, te digo a Dinamarca, eh, te sientes como una persona que está, como diríamos, un pajarito en una jaula de oro, o te sientes como, te sientes valorada, eres latinoamericana. Imagínate tú, dominas 3 idiomas, inglés, español y danés, pero perfectamente, no estoy hablando de eso, pero además dominas cultura latinoamericana, que estamos hablando de la mayor diversidad cultural, una de las mayores diversidades culturales del mundo. Sabes cómo son los indígenas, sabes cómo es la naturaleza, sabes cómo son los animalitos, las plantas del Océano Pacífico, el Océano Atlántico, la corriente del Niño, la corriente de Humboldt, la corriente del Golfo. Te das cuenta del poderío que es eso geográficamente, la ubicación geográfica de América, imagínate, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Fue el nuevo mundo, el sueño de todos los seres humanos del planeta. Vinieron todas las razas acá, se juntaron, sufrieron, se juntaron, crearon una nueva gente
un nuevo ser humano, que es el mestizo latinoamericano, donde en el mestizo latinoamericano tú tienes chinos, asiáticos, árabes, todo mezclado en una sola colada, y no tienes que ir a vivir en el barrio chino, en el barrio latinoamericano, en la zona de los etíopes, en la zona de los somalíes, todos se mezclan. Sí. Tú en ese país Contestando a tu pregunta, te sientes valorada. contestando a tu pregunta, las sociedades escandinavas son diferentes a lo que la gente se imagina que el resto de las sociedades de Europa son. Hay personalidades muy determinadas y rasgos idiosincráticos muy determinados de las diferentes nacionalidades aquí. Las sociedades escandinavas, y por ejemplo la danesa, que es la que conozco, es difícil penetrar. No me siento como un pajarito en jaula de oro, no para nada, porque sí, es un país que te brinda oportunidades siempre y cuando estés atento a lo que son sus normas, sus valores, su ética. Hay una realidad detrás de todo eso y de cómo te lo plantean, porque es muy difícil que puedas venir a quedarte en Dinamarca si quieres quedarte acá. En otros países hay una cierta apertura. Primero que hay una barrera gigante que es el idioma. Es un idioma que es hablado por los 5 millones de daneses, tal vez 6 millones con algunos que estén en el exterior. Son 5 millones y medio aquí. Y es una lengua muy difícil de aprender. Y como suelo decir, porque yo he enseñado español y yo tengo el conocimiento de la gramática de mi propia lengua, lo cual me facilitó poder aprender el danés en un tiempo récord. Pero la lengua no siempre es la barrera, la gente es la barrera. Porque hay mucha gente que por lo que ve, por lo que sus ojos le dicen, enseguida ya no puede entender lo que le estás diciendo, aunque lo estés diciendo en una pronunciación absolutamente correcta y entendible para todos y cualquier región de Dinamarca. Sí, la lengua tiene sus particularidades, dificultades en la pronunciación, en ciertos tipos. La gramática es muy sencilla, es muy simple, pero hay palabras que a veces se pueden confundir, pero en general tiene sí ciertos detalles difíciles, pero la gente es la barrera más grande que tienes que atravesar. Esa es una de las cosas. Luego, si tú quieres ser algo, me dijeron una vez, tú quieres ser algo en Dinamarca, tú solo tienes que decidirte por saber qué ser. Pienso que Dinamarca es uno de los mejores países para ser mujer y ser madre. Tienes beneficios de ley, tienes protección, tienes auspicios del Estado para que puedas cuidar de tu hijo y las mujeres son súper independientes. Y pienso que eso es un valor enorme. Entonces, tener esa libertad de que tú vales por quién eres o por lo que puedes o por lo que quieres lograr, quieres hacer. Sí, se siente una libertad enorme. Te sientes distanciado de cualquier mínima dosis de machismo que también hay, porque es una cosa lastimosamente estandarizada en el mundo, pero no es ese racismo que te raja la cara con la risita burlona que te hace perder estatus y que pierde sentido de lo que mucha gente llama lo que es el respeto por otros, y que es aceptado y que es tan trivializado en nuestra sociedad que es penoso. Eso no se ve acá, por lo general. En América Hay una diferencia en el nivel de ingresos entre hombres y mujeres, pero es lo más parecido a lo mejor que puedas encontrar en el mundo. Entonces, no, Dinamarca es un país que ofrece mucho, pero que para que tú puedas acceder a todos estos beneficios sociales, económicos y de bienestar en general, tienes que dar mucho de ti, tienes que aceptar mucho. Tienes que llegar a parecerte a ellos y saber que no eres uno de ellos. Ahora, los daneses están conscientes de que el futuro del mundo después de la pandemia lo va a marcar América Latina. Ellos tienen ni siquiera la noción de que pasamos de una sociedad donde la economía, primero pasamos a una sociedad donde las monarquías eran lo máximo, luego pasamos a una sociedad donde la religión era lo máximo, luego pasamos a una sociedad donde los partidos políticos y la política eran lo máximo,
Y ahora estamos en una sociedad donde la ciencia y el conocimiento son lo máximo y resulta que las cosas objetivas, las cosas materiales, la geografía, la historia, la posición geográfica, los recursos naturales, eso pasaron a ser lo más importante. Ya no importa el rey, ya Yo, no importa el papa, ya no importa el ejército. Ahora lo que importa son el planeta Tierra, y en el planeta Tierra hay un lugar que, querramos o no querramos, desde hace 500 años es lo que se llama el Nuevo Mundo, y ese Nuevo Mundo es el que va a definir lo que va a ser el mundo del futuro. No sé si estás de acuerdo conmigo. bueno, yo tal vez es por la influencia de estos ya 9 años que he vivido aquí en Dinamarca, pero hay una parte especial para entender a la sociedad danesa y se llama la ley de Hante, que es es un, es, es un resumen en 10 reglas que se dio en una novela del año 1933, pero que a muchos daneses tienen sentimientos en contra con esto. Todos lo aprenden, pero ninguno dice que lo practica. Algo así como la religión, ¿no? Aquí nadie te dice, ah, yo soy cristiano, ya. Y no, la religión es para ti, para mantenerte solo. Hay 3 cosas que aquí no se discuten. Aquí no se discute política, aquí no se discute religión, aquí no se discute estatus económico. Entonces, cuando borras esas 3 cosas, ¿qué es lo que te resta? ¿Por qué menciono la ley de Hante? Porque la forma en que yo también vine apasionadamente proponiendo que Latinoamérica es lo que es todo esto. Poco a poco me fue cambiando la perspectiva porque a veces puede haber una sobredimensión de lo que nosotros creemos y sabemos sobre nosotros mismos. El que tengamos la certeza de los recursos que tenemos no nos da el raciocinio correcto para escoger a quienes los tienen que manejar, porque no es en general Latinoamérica y su población maneja, sino que son ciertas secciones microscópicas llamados gobiernos que deciden a dónde se van todos esos recursos. Entonces, sí, en potencia tienes eso, pero no lo tienes. Y eso te ayuda a darte una perspectiva sobre ti mismo y qué eres y qué tienes y qué puedes creer. Voy a leer rápidamente las 10 reglas de Hante. No pienses que eres especial, no pienses que eres especial para nosotros, pienses que eres más listo que nosotros, no te creas mejor que nosotros, no pienses que sabes más que nosotros, no. No toques nada. No toques nada. Que puedes enseñarnos algo. O sea, la gente acá lo tiene como ese sentido de, pero eso es una cosa que te deja deprimido, que te deja como que no tienes. Esto es, porque en general la idiosincrasia danesa no tiene dentro de sí el celebrar el triunfo individual que está por encima de los otros. Porque ellos piensan como un colectivo a pesar de lo individual y tienen una confianza social tan sólida en los otros que tú te vas por una carretera en verano y hay un puestito sin nadie, pero con huevos, con fresas, con frutas, y el que para ahí coge una canastita o una bolsita con fresas y deja la plata de lo que valen esas fresas y sigue su camino. En los últimos años esta tendencia ha tenido que cambiar porque llegaron algunos de otros lugares que no eran daneses y comenzaron a robarse los productos. Pero te digo eso hace pocos años. 5 años fue cuando la gente dijo, pero esto no puede ser. A ese nivel de confianza llega. Entonces, cuando tú pones que si tú le propones a un danés que Latinoamérica es el futuro y todo, ellos de alguna manera van a tener este eco de estos 10 principios en su cabeza y van a decir, no creas que eres más o que eres alguien que es más que De todas nosotros. maneras, Donald Trump dijo Por que eso tal vez me choca, porque bien, tú eres todo eso, ¿y qué haces con eso? sí, porque hasta Donald Trump La nos dijo, gente sigue ustedes son aguantando ladrones. calladamente en sus casas a que pase acá. Claro, y te decía, hasta Donald Trump La nos gente sigue
con paciencia, porque en el caso del COVID, ¿no? La gente tiene el miedo de, no sabes, como te digo, todos somos víctimas de este virus. Porque si no nos afecta ya directamente porque te infectaste, porque moriste, porque alguien de tu familia murió, o porque está infectado, porque perdiste tu trabajo, porque tu empresa se fue al caño, te afecta por el miedo que has tenido que pasar, la paranoia que tienes que vivir constantemente. Ahora, Y eso, ese miedo, esa paranoia, está tan manipulada y está tan mal utilizada y politizada en un lugar como Ecuador en estos tiempos y en estos momentos, que la gente tiene un miedo extremo. Entonces, todo lo que tú tengas, ¿qué haces con eso? ¿A dónde va? ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Qué hizo el Estado danés con la plata que tenía de todos estos impuestos? Hizo 3 paquetes de ayuda económica que se repartieron desde el mes de marzo. Yo les pago con tal de que ustedes no se junten con otra gente, tengan la distancia social. Y obvio, muchos dirán, es que es el paraíso. No, la gente está pagando la mitad de su sueldo por eso. Se da otro paquete de ayuda económica mientras no me junten a la gente en espacios cerrados. Y el tercer paquete de ayuda económica cerró ayer. Ahora sí, necesitamos ver cómo salimos adelante. Va a haber un decrecimiento de más o menos el 7% al final del año. ¿Sabes lo que es el 7%? En una economía como la danesa. En un país tan pequeño como Dinamarca. Porque una cosa es la Dinamarca peninsular y continental, por decirlo así, porque los otros no se puede hacer mucho más. No es un país petrolero. Entonces, eso fue lo que se tuvo acá y son entre las grandes diferencias que se dan. una Pienso que el pregunta, punto de partida es la idiosincrasia, una es el que hago yo pregunta. como individuo. Los daneses, por ejemplo, los españoles, están muy conscientes de que sus conquistadores fueron unos ladrones, asesinos, criminales y todo, y hasta se avergüenzan de estos conquistadores. Los piratas, los ingleses no son conscientes de que sus piratas eran violadores, asesinos, criminales, ladrones y todo, y que hicieron el imperio. Yo creo que sí eran conscientes, pero no tienen ganas de hablar de eso porque ese es el pasado Inclusive que se trata. traficaban con Entonces coca, les ¿no? hace Eran los perder lo que mayores se llama perder traficantes cara. no, Pero yo eran creo los que mayores saben. traficantes de opio del mundo. Sí. Y los norteamericanos, ellos sí que no están conscientes de que ellos fueron asesinos de indios, ladrones de territorio mexicano. Eso no existe para ellos. Los daneses están conscientes que los vikingos eran los más malditos de Europa, que llegaron Oh, a sí. ser los Oh, mayores sí. Oh, bandoleros sí. de... Ellos lo saben y esa es una de las analogías tan brutales que tiene la cosa acá porque es pensar de lo que eran los vikingos hace 1000 años, ¿no? De todo lo que hicieron, cómo lo hicieron. Las brutalidades son, no sé si son realmente comparables supongo que en promedio, si se ponemos en perspectiva con el mundo actual, fueron brutales. Eran, Y las eran gánsteres poblaciones completos. que descienden de estos vikingos son gente que evita el conflicto a toda costa. Porque eso es uno de los rasgos daneses, no hay conflicto. Y es una de las motivaciones para su propio humor. Uno dice con humor lo que no puede decir cara a cara o decir de frente. Si tú ves que alguien se parquea mal en América Latina, lo mandas al diablo, lo insulta, se van de puñetes. Aquí se baja el danés del carro de al lado y le dice, bien bonito el parqueo. Y los dos se ríen y se soluciona el problema así. Eso. Y decir, estos son los hijos de los vikingos que llegaron y que arrasaron, que pasaron Imposible, en ¿no? guerra todo el que ¿Cómo pudieron, cambió el que mundo? violaron ¿Cómo todo cambió lo que se todo? movía. Sí, Bueno, y ellos son muy conscientes de eso. Son muy conscientes hasta se lo tienen son ahí. Ellos, conscientes. creo que una de las grandes cosas que acabo de darme cuenta es que podrán decir lo que quiera de los jóvenes, la crianza de los chicos, el comportamiento. Sí, a uno le choca porque uno tiene otros parámetros, tiene otros puntos de partida,
que vienen de la sociedad donde uno fue programado para estar, pero sí hay algo y es que ellos conocen de su historia. Ellos conocen de su historia y creo que le dan un gran valor a saber cuáles fueron las cosas que se hicieron mal. Algo que aprendí, que he aprendido es que a los daneses no les gusta cambiar sus tradiciones. Ellos no se lo van a admitir porque no quieren ser vistos como un pueblo que no es versátil, que no es elástico, que no puede dar lugar a otros, no. Pero en realidad no les gusta. Entonces, tú ves casas aquí que tienen 200 años y la fachada está impecable y dentro son habitaciones que están modernizadas y la gente vive ahí. Cuando vamos por el campo, yo no veo casuchas o ruinas de casas o ruinas de casas. No, todo está bien bonito y conservado y es algo que no es que se transmite, sino que refleja cómo ellos piensan y cómo ellos ven las cosas. Quizás la Eso última, significa que ellos recuerdan y quieren mantener las ideas de su historia, no cometer los mismos errores del pasado. una preguntita. Ya ahora sí, la última cosa que te puedo decir, y ahí para cerrarlo, es, estudiaste cómo se veía América Latina desde Dinamarca. Esto es una cosa única. Quizás solo tú, que eras latinoamericana, que habías ido a hacer documentales sobre las comunidades indígenas, que eras presentadora, que trabajaste, que te metiste, que te fuiste a trabajar allá en la Amazonía, llevando a extranjeros, guiándolos, que, bueno, que aquí llevabas a tu propio grupo, eras presidenta de tu curso en la universidad, dirigías los tours de tus compañeros por los museos, por los parques, por todo, visitabas las culturas, hacías tesis de los Shuar y todo eso. Tú, después de que tienes eso, vas a Dinamarca y estudias con profesores latinoamericanos inclusive. ¿Cómo nos ven a los latinoamericanos las universidades de Dinamarca? Esa es la pregunta. ¿Cómo nos veían? Ok, habían algunas cosas que yo me di cuenta. La carrera estaba estructurada para daneses que tenían interés en América Latina, no para lo contrario. Entonces, un latinoamericano vino para estudiar su propia región desde un punto de vista extranjero. Obviamente, espero que haya sido un gran aporte para mis compañeros. Había una más que cubana y un amigo que mantenemos contacto, que él es adoptado de Colombia, pero él es mitad danés y mitad indígena, colombiano, pero él fue adoptado desde niño acá, entonces en sí él es danés. Era lo más parecido a Latinoamérica. Pero sí, mis profesores, ninguno de mis profesores era latinoamericano. Yo tuve, no, perdón, una profesora argentina, una profesora argentina que se especializaba en la lengua y las variantes del español en el continente, pero no en política. Con quienes tratamos política y con quienes tratamos historia eran españoles. Y de ahí una profesora más española de literatura. Tuve un profesor de los estudios brasileños, estadounidense, pero que había vivido en Brasil mucho tiempo. Entonces la perspectiva que te dan aquí de América Latina es por lo bajo, pasado bajo la lupa española. A pesar de que haya mucha aproximación, porque la ventaja que tuve es que este profesor, al que le tengo muchísimo, muchísimo cariño, porque él se aproximó muchísimo, sobre todo a la realidad argentina. Él es de Canarias, entonces tenía una visión diferente a la península. Los isleños tienen una visión un poquito diferente a la peninsular, en este caso mi profesor lo tenía, pero nosotros estábamos pasados por ese filtro. Y cuando yo tuve un profesor italiano, especializado de los asuntos de Cuba, pero también visto desde aquellas visiones casi tristes y romantizadas de ciertos periodos de la historia latinoamericana.
sentí, y fue muy difícil para mí, poner en contexto de que nuestra percepción, viniendo desde allá, es que nosotros somos el patio trasero de los gringos, que a nosotros nos explotan y nos mandan la basura, que cuando ellos quieran, como ellos quieran, nos imponen y nos han tenido prostituidos para ellos, al antojo de ellos. Eso era impensable. Ay, no, por favor, los gringos que han sido los salvadores de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual tampoco es muy coherente de decir así de barato. Entonces era decirles, esto que ustedes me hablan pasó hace 60 años y aún así le falta cierta, o sea, está desacertado en ciertas regiones, está muy romantizado en otras regiones y está tal vez no incorrecto pero mal expuesto o simplemente pobre porque no hay un contexto de la carne viva que todavía desciende de aquellos que tienen que sufrir. O sea, que no tenían ni idea de Yo lo que asistí son a los una de las países clases andinos, por sobre ejemplo. literatura. No, por ejemplo, lo de la Operación Cóndor no se hablaba. Y no porque se tenga que hablar. Sí, es un tema viejo. Es un tema de hace 70 años, si lo prefieres ponerlo así, pero es un tema o de hace 60 años, que cambió el pensamiento racional. Es más, que sofocó todo tipo de pensamiento distinto que no estuviera alineado con ciertos intereses de quién y de dónde. Entonces, como Estados Unidos es un muy, muy buen aliado de Dinamarca, también debes, me imagino, tener un cierto criterio y un cierto cuidado de cómo tú lo proyectas en educaciones universitarias. Pienso yo, puede ser una de las cualidades. Y la otra, que uno de los grandes retos que tuve que hacer para escribir mi tesis fue poder escoger un tema en donde no te dejes llevar por la subjetividad y la emocionalidad natural de los latinoamericanos cuando se trata de Latinoamérica. Y es un ejercicio desagradable porque la sociedad y sus fundamentos y la filosofía y toda la representatividad de aquello que es no matemático, todo lo que es humanístico, es difícil cuando viene de primera persona que ha vivido ahí, que ha pasado por ese filtro y que se da cuenta cuáles son los retratos buenos y los retratos malos que tienes del país y que tienes que simplemente deshacerte de todo eso y mirar, a ver, si no eres nadie, si eres un juez neutral, ¿cuáles son las cosas que se hacen bien, cuáles son las cosas que se hacen mal? No hay enemigos necesariamente, no hay un bueno y no hay un malo. ¿Cuáles son los positivos y los negativos de ambos lados? Es un ejercicio de hacer. Pero sin embargo, cuando asistí a la clase de la memoria se llamaba, la memoria relatada, novelada, la memoria novelada, porque se trataba de escritores argentinos que habían descrito en sus obras lo que tuvieron que vivir bajo la dictadura, los horrores de una dictadura cualquiera que tuvo que pasar en cualquier país de América Latina. Tú dime uno. Entonces, tener la memoria, el valor de la memoria a través de las novelas, y él hacía la comparación con España porque el problema que tuvo España es que la generación que sobrevivió a la guerra civil y la generación posterior a esa, le trataron de hacer un borrón y muchos de ellos casi llegaron a negar los estragos de esa guerra civil. Y sus hijos, la siguiente generación, es decir, los nietos de los afectados, ellos dijeron, ellos dijeron, esto no es así. Vamos a rescatar los nombres de aquellos que fueron asesinados en fosas comunes. El valor de la memoria, el valor de tu historia, estaba ahí, era lo más cercano que tuve, pero sí me parece que el hecho de que Estados Unidos cree una cerca económica y cultural, porque ellos nos exportan lo que ellos son a través de su cultura, de sus programas de televisión. Entonces los deseos, los personajes que tú ves en televisión expresan, se convierten en tus propios deseos, porque tú decides asimilarlos. Es difícil quitar eso de ahí y es difícil que un aliado tan grande no tenga una influencia tan grande en una educación como la que era. Ahora, mi carrera se cerró hace un par de años porque hay una cerca. Viajar a América Latina te cuesta el triple que viajar a Tailandia con todo pagado durante 2 semanas o a Bali.
es una cerca, no poder desarrollar turismo. Claro, es No que hay América contacto. Latina todavía es, le pregunté yo a Monkey, ¿cómo se ve América Latina Adomi. desde Australia? Que digo, a la Domi, ¿cómo se Ajá. ve América Latina desde Australia? Me dijo, ¿qué es este porquecito? Y te Ujú. pregunto a ti, ¿cómo se ve América Latina desde Dinamarca? Me vas a decir, al otro lado de la cerca. No se puede ver. Hay una cerca que tienes que subirte. Siente ese ánimo y que tiene, sí, tiene, para entrar a Latinoamérica casi casi, como Estado, tienes que pedir permiso a Estados Unidos. Y si ellos te dicen que sí, entonces chévere. Si no, tienes que tener cuidado porque no quieres perder a tu aliado más grande, ¿no? Em, sí, hay quienes han viajado, hay quienes tienen eso con América Latina y hay quienes se han casado con latinoamericanos y hay muchos latinoamericanos que han venido a vivir acá, hay muchos mexicanos. Pero Ecuador es como que, ¡oh, Ecuador! Tienen, ¿Y tienen idea de que el tienen Ecuador es la muchos mitad del niños. De mundo? hecho, los adoptados, Dinamarca adoptó muchos niños, entre 60 y 80, si no me equivoco. El primer era Corea, el segundo puesto era Bolivia, el tercer puesto fue Ecuador hasta el año 74 y Colombia. Entonces, todos estos niños ahora son adultos y tienen hijos. Y tú vas por la calle y es un latinoamericano que tú lo ves, tú lo conoces, pero es danés, es danés. ¿Y por qué de Bolivia? ¿Por qué de Colombia? Porque tienen embajadas ahí. Los asuntos, yo no tengo una embajada ni un consulado. La semana pasada tuve que ir a Estocolmo para hacer el trámite del pasaporte y todo eso. Entonces, no hay una conexión de Dinamarca con Ecuador. Cuando sale algo, realmente salimos en las noticias la última vez en Dinamarca fue por la pandemia, por el asunto caótico de fin del mundo de Guayaquil. Que la gente decía, esto no es posible, esto no es posible. ¿Cómo puede ser posible que en un país pase eso? Y claro, la gente me mostraba su solidaridad y preocupación por saber si se trataba de un lugar donde esté mi familia. Digo, no, de donde está mi familia, por donde están amigos, donde hay gente que vive, donde es la ciudad que tiene mayor contacto, o sea, de todas las ciudades que tiene el control económico del país hasta cierto punto, guste o disguste a quien sea. Así que esa fue la última vez. Entonces, a mí lo que me cuesta y lo que me duele es que estamos en la televisión danesa con pagos, con los documentales de la BBC. Estamos en la televisión danesa para las noticias de ese ejemplo. Y eso es triste, porque hay cosas que se hacen bien en Ecuador. Y eso no sale a flote aquí. Es una triste realidad. ¿Y tú no has intentado mostrar tus documentales que has hecho allá en alguna universidad, en algún lugar, para mostrar otra cara de Ecuador? ¿Sabes que voy a hacerlo? Voy a comenzar ahora que pertenezco a una asociación de latinoamericanos y daneses. Quiero sí hacer una proyección de los documentales que tenemos grabados, porque uno de mis objetivos con la carrera que escogí fue porque quiero fomentar conexiones con las dos regiones, la región, espero, o sea, delicioso, la región escandinava y la región latinoamericana, pero si es Ecuador y Dinamarca por donde se comienza, pues bien. Solo que eh, es también difícil, ya te digo, es difícil penetrar en ciertos aspectos sociales y llamar la atención y el interés. Pero insistiendo se puede construir. Bueno, mi monkey, Las botas y los guantes de box. tú eres también profesora de taekwondo, Sí, enseñas gracias. artes marciales, oye, Sí. enseñas español, enseñas artes marciales, etcétera, enseñas cosas interesantes porque estás casado con un cinturón, no sé qué, creo que 5, 6, 7 de taekwondo. A ver. No importa lo que mi esposo sea, importa lo que soy yo, porque Tú no, también yo creo que no, estás sí, con el cinturón él ha sido negro, un tercer gran dan. respaldo, obviamente. ¿Cuál estás? Pero sí, sí, yo tengo segundo dan y yo he llegado hasta ahí, soy
y soy entrenadora de Eres taekwondo. instructora y todo, y enseñas español y todo. Los clubes de taekwondo aquí y las asociaciones usualmente son para el tiempo libre y es usualmente ahí donde puedes hacerte amigo con un danés. Un sociólogo danés dijo que hay 4 formas de hacerte amigo de un danés y que si tú sabes una quinta, lo digas. La primera es a través de los hijos. No, perdón, la primera es a través de las asociaciones del tiempo libre. La segunda es a través de los hijos. La tercera es a través de las mascotas y la cuarta es cuando están borrachos. Aquí beben. No son borrachos como los que se conocen en Ecuador, porque aquí no son agresivos. Sí. Aquí no son así, pero usualmente lo que pasó bajo la borrachera no lo recuerdan después, entonces lo que pasa en Vegas se queda en Vegas, como se dice. El otro día pasaron un documental sobre... Pero es una forma en que te puedes aproximar a ellos. En History Channel, la historia de los vikingos, por eso te hablaba de la historia de los vikingos. Y esa historia la narraba por un árabe que llega a trabajar con los vikingos. Les llegas a enseñar a los vikingos, y les llega a enseñar cosas a los vikingos, ¿no? Llega a enseñar matemáticas, les llega a enseñar otras lenguas, les llega a enseñar el uso de la sal. Es un árabe, ¿no? Y el árabe, como los árabes no beben alcohol, se preguntaba, todo un tiempo duro. ¿Cómo es posible que tomen alcohol en lugar de agua? Eso no es posible. No es posible que un ser humano pueda tomar alcohol en lugar de agua. De hecho, parte de la historia danesa indica que hasta hace pocos siglos los niños bebían cerveza. ¿Por qué? El agua que tenías del pozo estaba llena de todos los bichos y, como dicen, todas las cuicas que te podías imaginar. Entonces, el 1% de alcohol que mantenía dentro de la cerveza los mantenía libres de esos parásitos que los podían matar. Entonces, los niños bebían, tenían su propia cerveza, con 1% de alcohol o 2% de alcohol, pero ellos bebían cerveza. Entonces, aquí lo de la cerveza es estandarizado. ¿Cómo se dice salud? Escandinavo sería skål. Y es la misma historia del té. ¿Tú sabes por qué los ingleses tomaban té y no tomaban agua? Y no sabían por qué. Si tomaban té, no se enfermaban. Y cuando no tomaban té y tomaban agua, sí se enfermaban. Porque el té había que hervir el agua. Recién se dieron cuenta, pasaron los tiempos, de que en el agua, si hervías el agua, pues morían las bacterias, los parásitos y todo. Y de ahí vino la costumbre de los ingleses de tomar té. Y tomaban té porque eso les daba salud. Y no es que les daba salud, simplemente tomaban agua hervida. Esa era la razón por la que no se morían. Bueno, sí. Monkey, ya no te quiero. Pero bueno, muchas gracias por la entrevista. Espero espero que haya sido interesante, entretenida, que en otro momento podamos discutir de alguna de las cosas específicas que se tiene de aquí. Y que al final de todo quiero decir, estos son básicamente ideas que vienen a través de una experiencia personal, no son ideas terminantes y que son absolutas y que podemos ponerlo a discusión. Aquellas personas que tengan preguntas, que las expongan y sus comentarios son aceptados respetuosamente dentro del margen civilizado, obviamente. Ya sabes, aquí en EcoTrackers Online nos conectamos con Dinamarca y abrimos una mirada a través de ti a lo que es Europa, lo que es el viejo continente. Y desde allá, pues, sabemos cómo nos ven gracias a ti. Y eso es maravilloso. También, tú sabes... Todavía no te he explicado de cómo nos ven. Te he dicho cómo nos ven a través de un estudio en la universidad, ¿no? Pero de la gente en general, eso me gustaría explicarte en cualquier otro ratito que tengamos el chance de poder chatear. No, es un poco más extenso porque me gustaría explicarlo a fondo. Entonces, para la siguiente sesión, a esta misma hora y por este mismo Vaticanal, en esta misma dimensión, ya saben, están ustedes invitados a ver cómo nos ven y nos veían desde Dinamarca a América Latina. Esa será una pequeña sección de Dinamarca. Y aquí cuenten ustedes 7 días, que ese es el día de la cita. Y nos veremos entonces. Estamos extrañando. Ojalá te podamos ver aquí en este querido país. Podamos llevarte a pasear allá por el Cotopaxi. Podamos irnos a pasear por el río Amazonas, bajarnos por el río Morona.
irnos a meter allá en unas aguas termales bien calientitas en baños, Sí, sí, sí. ir a comer un Lo buen que, sí. hornado en Santa Clara, en el mercadito, y puedas venir con mi hijo, a quien fue nuestro voluntario, fue a trabajar allá en La Loma, en la Concepción, enseñaba artes marciales a todos esos niñitos que estaban tan felices con él y les enseñaba inglés. Bueno, Sí. ojalá ya Lo ese que yo chance de quisiera que... antes de despedirme decir, sí. Antes de despedirme quisiera decir como una pequeña reflexión a aquellos que nos estén mirando, que transmitan un mensaje sano de participar en las votaciones que vienen a continuación, más allá de hacer una proyección de los deseos que uno tiene y los sueños que uno desea, de las realidades que tiene para hacer un punto de partida en este momento. Esas realidades tienen que ser cambiadas en función de un buen criterio y de un buen raciocinio y de una elección bien pensada. Participen, háganlo, cambien la historia y los estatutos, porque si olvidan su historia, van a repetirla. Aunque suene trillado, es una gran verdad y es algo que acá la gente tiene claro y por eso mantiene la historia en sus museos y la historia presente cuando van a hacer una fiesta democrática y una fiesta política, de elegir qué es y hacia dónde vamos, porque eso significa hacia dónde vamos. Puede haber un cambio, puede haber un cambio, pero ese cambio puede ser malo si uno no lo ha buscado con criterio. Pero háganlo, participen y sean fervientes y no vivan con miedo. Salgan, protesten, hagan lo que es necesario hacer. Sí, nosotros tenemos que Sí, vivir los cambios porque nos está cambiando el COVID hoy. Y si sí, no nos cambiaba el COVID, no nos cambiaba nadie. Esta es sí. la verdad. Y no, dejar de ser el objeto de tráfico, Sí, sí. porque trafican con emociones y trafican con nosotros y trafican con quienes queremos. Trafican con Guarden la nuestros hijos, objetividad trafican y con tomen nuestros una buena decisión, valores. especialmente aquellos que en este momento no tienen la edad para hacer ese cambio. La responsabilidad está en nosotros. Participar y escoger bien. Ok. Un beso. Y saludos a todos los que Bueno, le nos están llamamos viendo en todo monos el por si mundo. acaso, porque ella nació en Esmeraldas, y como en Esmeraldas se les dice monos a los monos, entonces a ella, como se llama Carmen Verónica, y a la mamá le llamaban así también más o menos. Entonces, En realidad, mono en ciertas regiones de Colombia también significa algo que es bonito, algo que es aquí simpático. mono, Y mi mami tenía eso. Yo mono heredé quiere decir aquí, es muy mono, el es muy sobrenombre de mi bonito. mami. Y eso significaba lo que era para nosotros, pero además Sí. también porque Por eso lo tengo, ¿no? Esmeralda, Esmeraldita, No por Esmeraldeña. A usted le Eso digo, sí, cuidado, ¿no? Ya sabe, no se olvide eso, Esmeralda querido. ¿Ah? y morena solo de apellido y de cabello. Sí. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por ahí. Chao, chao. Bueno, ya saben, estamos felices de estar con él nuevamente a través del Internet, maravilloso Internet. Qué lindo el mundo, gracias al Internet. Gracias.